Buenas noches, que el Señor bendiga a todos los que van a estar con nosotros conectados en la transmisión de este día lunes, inicio de semana, donde el Señor nos permite por su gracia poder reunirnos. Quisiera que antes de poder abrir la palabra del Señor, juntos viniéramos en palabra de oración delante del Señor, para que sea Él por medio de su Santo Espíritu quien nos pueda dar palabras de sabiduría, de revelación, palabras de entendimiento para poder entender lo que hay en su mente y en su corazón para nuestras vidas. Quiero que me acompañen por favor a orar en esta hora. Señor Jesús, te doy gracias por todas tus bondades, por todo tu amor, Señor, para nuestras vidas. Tú eres grande, tú eres digno, Señor. Tú eres bueno, desde ahora y para siempre tú eres bueno, Señor. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Dios mío, para que puedas ser tú por medio de tu Santo Espíritu, quien nos enseñes en esta noche, quien nos des esa palabra, Señor, que se va a hacer rema, que se va a hacer vida en nuestros corazones, para que juntos podamos crecer y alcanzar, Señor, esa medida que tú has puesto para nuestras vidas como cristianos y como tus hijos, Señor. Te damos gracias en esta hora y en el nombre de Jesús oramos, mi Señor. Amén y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga a cada uno de los que pueden estar conectados en esta hora con nosotros, y a los que no están en vivo y más adelante van a ver la transmisión, pues también sean todos bienvenidos. Quiero que abramos nuestra palabra, la palabra del Señor. Quiero que la abramos en un versículo que es muy conocido por todos nosotros, pero muchas veces es un poquito difícil de entenderlo o aceptarlo como cristianos. Mateo capítulo 5 en el versículo 48. Mateo 5, 48. Quiero que en estos minutos que el Señor nos permite poder estar juntos, veamos una iglesia que hace misericordia. Ese es el tema que quiero que compartamos en esta noche. Una iglesia que hace misericordia. Mateo capítulo 5 y el versículo 48 dice la palabra del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este versículo es fácil, es sencillo. A mi forma de ver, es un versículo que Dios muestra cuál es su deseo para todos nosotros como sus hijos. La Biblia es la palabra de Dios y nos muestra lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Señor Jesús transmite hacia nosotros las palabras de Dios el Padre. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos. Aquí es donde muchas veces a nuestra mente natural, a nuestras emociones y a nuestra manera de caminar, no se nos hace tan fácil el hecho de entender este versículo y tampoco de vivirlo. Porque nosotros nos preguntamos, o personas pueden preguntarse, pero ¿cómo voy a ser yo perfecto como Dios? Eso es imposible. Me están pidiendo algo que es imposible para mí. Mas sin embargo, mis amados hermanos, si la palabra de Dios lo está diciendo, si la palabra de Dios lo deja registrado para que nosotros lo leamos y vivamos en ello, es porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el único. Dios es capaz y tiene todo el poder de hacer que todos nosotros como sus hijos lleguemos a ser como Él. Es perfecto. Pero fíjense, mis amados hermanos, que este versículo en la Biblia, en el original, no dice exactamente la palabra perfectos, y eso nos da a nosotros esperanza. Dice Mateo 5:48, lo vuelvo a leer. Dice, sed pues vosotros maduros. Eso es lo que dice en el idioma original en el que se escribió la Biblia. Dice, sed pues vosotros maduros. Ahí está un poquito más fácil de asimilar para todos nosotros, porque el Señor quiere que nosotros como sus hijos diariamente maduremos. Cuando nosotros vamos caminando con el Señor, nosotros debemos de ir haciendo avances en madurez para poder llegar a ser completos como nuestro Padre que está en los cielos también es completo. Así se lee en el original este versículo, lo cual para nuestra mente puede ser un poco más digerible y más fácil de entender.
Así es que nosotros, mis amados hermanos, estamos en un caminar con el Señor al cual debemos de ir madurando día a día. Hay muchos cristianos, hay muchas personas dentro de la iglesia, pero nuestra madurez cristiana no la determina cuánto tiempo llevemos dentro de una iglesia. Hay personas que pueden llevar 20, 30, 40 y hasta 50 años de pertenecer a una iglesia, pero eso no significa que están maduras. Eso no significa que van caminando en madurez para encontrarse con el carácter de Dios que es completo y que es perfecto. Ahora lo que nosotros quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios es cómo el Señor nos anima, nos ayuda, nos desafía a que nosotros hagamos avances en nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros puede quedarse estancado. Ninguno de nosotros como hijos de Dios puede creer que ya alcanzó la salvación y ya lo tiene todo. No hay más nada que hacer en la vida cristiana. Eso no es así. Eso no es una manera sensata ni correcta de pensar. Nosotros como hijos de Dios debemos de ir de gloria en gloria hasta que Cristo sea perfeccionado en nuestras vidas, hasta que nuestro Señor Jesucristo pueda ser formado completamente en nuestras vidas y nuestro carácter esté maduro, esté completo como el Señor Jesús es. Así es que ese es el desafío para nosotros en esta noche. Pensar lo que la Escritura nos dice acerca de madurar, de crecer en el Señor. Pero nuestro tema, dijimos en esta noche, es una iglesia que hace misericordia. Si van conmigo a la carta a los Efesios, el apóstol Pablo también nos muestra cuál es el deseo de Dios. Efesios capítulo 5 y el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mis amados, nuevamente yo vuelvo a repetir, la vida cristiana no es solamente ya estoy aquí en la iglesia y ahora ¿qué más hago? Solo venir a cantar todos los domingos y me voy a mi casa y sigo viviendo mi vida como siempre la he vivido. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es solamente congregarse, alabar a Dios, orar, leer la palabra. La vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios, capítulo 5 y el verso 1 que acabamos de leer. Nosotros necesitamos aprender a ser imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro desafío es imitar a Dios. De la misma manera como el Señor Jesús se condujo, Jesús vivió en esta tierra tratando de agradar todos los días al Padre Celestial. Ese mismo debe de ser nuestro deseo, imitar a Dios, agradar a Dios con nuestra vida. Pero alguien podría pensar, ¿y cómo imito a Dios si yo no lo puedo ver? Yo cuando oro no lo veo. ¿Cómo lo hago? Sencillo. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos de imitar a Dios. Dice aquí mismo en Efesios capítulo 4 y el versículo 32. Efesios 4:32 nos dice el apóstol Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Aquí este versículo 32 ya nos dio varios aspectos de cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios. Nosotros podemos imitar a Dios cuando somos benignos, cuando somos buenos con otras personas, cuando somos puros con otros. De esa misma manera nosotros imitamos a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Cómo nos hacemos conforme a la perfección, a la madurez que Dios tiene? Dice, siendo nosotros misericordiosos. Perdón, hubo una interrupción ahí en el video, pero regresamos ahora. Decíamos entonces que nosotros vamos a ser imitadores de Dios cuando lo vemos a Él por medio de las Escrituras.
Y en Efesios 4:32 nos dice varios aspectos en los cuales nosotros podemos imitar al Señor Jesús, a Dios el Padre. Pero yo quiero enfocarme en un solo aspecto, para que no nos sentamos agobiados y que no podemos alcanzar ser igual que el Señor. Yo quiero quedarme únicamente en la cualidad o en la característica de ser misericordiosos. El Señor quiere que nosotros lo imitemos a Él en ser misericordiosos. Fíjense, mis amados hermanos, que este es el atributo de Dios, uno de los atributos más altos de Dios. Y aquí probablemente alguien se puede sentir en desventaja y pueda decir, entonces no voy a poder yo. No lo voy a poder alcanzar, ser un imitador de Dios, porque ese es un atributo de los más altos en Dios. Yo no lo voy a lograr. Pero déjeme por medio de la Escritura mostrarle cómo el Señor, por medio de su amor, por medio de su bondad, Él nos imita, nos invita a que nosotros podamos ser partes de su naturaleza divina. Él quiere que lo imitemos a Él. ¿Cómo imitamos a Dios? En primer lugar, lo imitamos siendo misericordiosos. Quiero detenerme acá y quiero que veamos cómo es este atributo en Dios, la misericordia. Cuando Moisés un día le dijo, Señor, yo quiero que tú te muestres a mi vida. Entonces Dios le dijo, está bien, Moisés, yo me voy a mostrar a ti. Eso está en Éxodo capítulo 34 y el versículo 5. Éxodo capítulo 34 y el versículo 5. Moisés quería conocer a Dios y Dios le dijo, yo te voy a mostrar quién soy yo. Y dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Dios descendió en la nube y estuvo junto con Moisés. Y dice, proclamando el nombre de Jehová. Mire el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La manera como Dios escoge mostrarse a Moisés fue precisamente diciendo, yo soy Jehová, ese es mi nombre, yo soy Jehová, yo soy fuerte, pero aparte de Dios ser fuerte, Él también es misericordioso, Él es piadoso, dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la cualidad, ese es el atributo más alto que hay en Dios. La misericordia, mis amados hermanos, es un atributo propiamente de Dios. Mas, sin embargo, Dios quiere que nosotros también lleguemos a ser como Él en la misericordia. Por eso es que en esta noche quiero que hablemos acerca de la iglesia que hace misericordia. Pero ¿qué más dice el versículo 7? Estoy en Éxodo 34 y el versículo 7. Dice que Dios es quien guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire, déjeme detenerme antes de terminar de leer este versículo. Aquí hay algo más del carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fuerte y es piadoso y es grande en misericordia. Pero a pesar de que Dios es misericordioso, Él no nos da lo que nos merecemos. Él nos da cosas buenas a pesar de nuestro pecado y de nuestros errores. Eso es la misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que Él nos da algo por medio de su amor y por medio de su gracia para nuestras vidas. Pero el hecho, mis amados hermanos, de que Dios sea misericordioso no significa que Dios no va a castigar el pecado. Aquí mismo lo dice el versículo 7. Él dijo que es grande en misericordia, Él es grande en bondad y Él es piadoso.
Pero el versículo 7 dice que Él guarda misericordia a millares. Dios perdona la iniquidad. De hecho, por eso nosotros estamos dentro del reino de los cielos, porque Él nos ha perdonado todas nuestras iniquidades. Pero luego dice, Él también perdona la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo, oigan la otra cara de la moneda de Dios. Pero dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. El hecho, mis amados, que Dios es misericordioso no significa que no va a juzgar el pecado. Él es misericordioso, pero también Él es un juez justo. Así es que nadie de nosotros como sus hijos debe nada más descansar en la misericordia de Dios y decir, yo voy a pecar porque de todos modos Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. No, no puede ser así. Dios es misericordioso, pero Él también es un juez justo. Él también dice que va a castigar la rebelión, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así es que nadie de nosotros debe de confiarse en el carácter misericordioso de Dios. Veamos otros aspectos de Dios siendo misericordioso. Cuando nosotros vemos a Dios como el que hace y el que tiene misericordia, nosotros entendemos que por su misericordia hemos sido perdonados. Así lo dice la Escritura bien claramente. Lamentaciones. Quiero que vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Lamentaciones 3:21 dice la palabra: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Pensemos, recapacitemos en lo que vamos a leer en el siguiente versículo. La misericordia de Dios es la que nos perdona de todos nuestros pecados. Eso es lo que dicen los versículos 25 en adelante, 22 en adelante. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Mis amados hermanos, necesitamos recapacitar en estos versículos que acabamos de leer, porque realmente es la misericordia de Dios la que nos ha sostenido hasta este momento. Es la misericordia de Dios la que nos ha borrado nuestros pecados. Nuestras iniquidades han sido perdonadas por su grande amor y por su misericordia. Eso es hermoso, eso es digno de nuestra alabanza, de nuestros aplausos, y que nuestras vidas puedan estar rendidas delante de Él día y noche, porque por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Por su misericordia, que son nuevas cada mañana, estamos nosotros delante de pie y despertamos todos los días. Qué bueno es saber que la misericordia de Dios es la que nos sostiene todos los días. Eso es hermoso de saberlo y de entenderlo. El perdón, entonces, mis amados hermanos, es una consecuencia de la misericordia de Dios. Pero hay algo más que la misericordia de Dios hace para nuestras vidas. Vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Hebreos capítulo 4 y el verso 16. La misericordia del Señor hace que nosotros tengamos entrada ante el trono de la gracia. Mire qué precioso, qué privilegio el que nuestro Señor Jesucristo, el que Dios el Padre nos ha dado a nosotros. Qué privilegio el que tenemos, el que podemos tener acceso a la presencia de Dios y no restricciones. No hay nadie quien nos pueda decir, no, usted no entra aquí. Usted no entra a la presencia de Dios porque es malo, es pecador. No,
Por la misericordia de Dios nosotros tenemos entrada ante su presencia. Eso es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, seguros, tranquilos, confiados de que nadie nos va a echar de su presencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la misericordia de Dios la que nos abre entrada a su presencia. Qué privilegio el que Dios nos da, abrirnos la puerta de su presencia, poder entrar y estar ahí, derramar nuestros corazones y deleitarnos en verlo a Él. La misericordia de Dios, mis amados, como decía Lamentaciones, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Todos nosotros no merecíamos el infierno, pero por amor y por misericordia, Dios nos rescata de ir al infierno y nos lleva camino hacia la gloria. Ese es nuestro Dios, ese es el amor y la misericordia de nuestro buen Dios y de nuestro Padre Celestial. Pero decíamos al principio que Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Así es que miren, mis amados, Dios no solamente nos muestra cuál es su misericordia para nuestras vidas, ahora Dios también nos pide que nosotros seamos misericordiosos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender. Como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos aprender a hacer misericordia a los demás, a las demás personas que nos rodean. Vaya por favor conmigo a Oseas capítulo 6 y el versículo 6. Mire lo que el Señor nos dice claramente en su palabra. Oseas capítulo 6 y el versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos? Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos misericordia. A Dios no le interesan tanto nuestros sacrificios o el holocausto que nosotros podamos darle. Lo que a Dios le interesa es que nosotros hagamos misericordia a los demás. Eso es lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Así es que ahora, mis amados hermanos, nadie puede tener excusa de decir, no, yo nunca voy a ser misericordioso porque Dios es santo. Yo no voy a llegar a tener el máximo atributo de Dios porque Dios es Dios y yo no lo soy. Pero nosotros necesitamos, así es, necesitamos aprender a practicar la misericordia, y cuando nosotros día a día practiquemos la misericordia, lo que vamos a estar haciendo es madurando, alcanzando la perfección de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Vio claramente lo que dice Oseas 6:6? Porque misericordia quiero y no sacrificios. Un último versículo y paso al siguiente punto. Miqueas capítulo 5 y el versículo 8. Miqueas capítulo 5 y el versículo 8 dice la palabra del Señor. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Este versículo es para que todos estemos parando la orejita y digamos, Señor, ¿qué tú pides de mí? Yo quiero agradarte, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero agradar tu corazón, yo quiero crear una sonrisa en tu rostro, pero ¿qué quieres tú de mí? Aquí está la respuesta, Miqueas nos lo dijo. Dice Miqueas, lo que Dios quiere, lo que Dios pide de nosotros es solamente esto es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte
ante Dios. ¿Cómo estamos en estas tres áreas de nuestra vida? ¿Amamos la justicia? ¿Hacemos misericordia? ¿Qué tan humildes somos delante del Señor? Mis amados, el Señor es claro. El Señor es claro en su palabra de lo que pide y lo que quiere de nosotros. Ninguno de nosotros va a tener la excusa de en el cielo decirle al Señor, ay Señor, yo no lo sabía, a mí nadie me lo dijo. Nadie de nosotros va a tener la excusa de decir, no, nadie puede ser santo, hermana, porque santo solo es Dios. Sí podemos ser santos en la medida que nosotros vamos practicando la justicia, la misericordia, vamos practicando la humildad, nos vamos a ir haciendo semejantes a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que Dios pide. Si nosotros cumpliéramos este versículo al pie de la letra, créanme que sería fácil llevarnos unos con otros. Si cada uno pidiera o viviera este versículo, serían mucho más fáciles todas las relaciones interpersonales entre esposos, entre cónyuges, entre compañeros de trabajo, entre hermanos de la iglesia, entre personas del mundo. Sería más fácil poder vivir nuestra vida cristiana si viviéramos practicando este versículo. Pero mis amados hermanos, estos dos versos nos han mostrado cómo sí Dios pide que nosotros seamos misericordiosos, así como Él hace misericordia. Así es que nadie puede decir, no, eso es algo que yo no lo voy a alcanzar, porque la misericordia es el atributo más alto de Dios. No, yo no lo puedo alcanzar, hermana. Sí se puede. Si Dios nos ha dicho que se puede, Él nos va a dar su gracia, Él nos va a dar su Espíritu Santo, Él nos va a capacitar y nos va a fortalecer para terminar la carrera con gozo, como muchos hijos de Dios han terminado también la carrera cristiana con gozo. Pero podemos hacerlo en la medida que nos cedemos y nos rendimos al Señor. Yo quiero ponerles un ejemplo en la Escritura. Este ejemplo es básicamente una parábola que el Señor Jesús dio. Pero antes de yo leer la parábola que Jesús nos enseñó, yo quiero que leamos el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6 y el versículo 35. Lucas 6:35. Mire lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y también nos los habla a nosotros. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Benigno es un sinónimo de misericordioso. Es lo que Dios nos pide hacer, que seamos misericordiosos, que seamos benignos para con quienes, con el que me cae bien, para con aquel hermano que hablamos y pensamos lo mismo. Dice que debemos de ser misericordiosos, benignos para con nuestros enemigos. Mire cómo la palabra del Señor nos va poniendo un poquito más alto el premio o el galardón. Conforme vamos avanzando con Dios, la dificultad se va haciendo mayor, pero es porque también vamos alcanzando mayor gloria y mayor galardón. Mientras más nos acercamos al espejo, más nos vemos las manchas. Mientras más nos acercamos a la luz de Cristo, más vemos nuestras imperfecciones. Así es que el Señor nos dice, amad pues a vuestros enemigos. Esto no es fácil. Es que la vida cristiana no es solo de que yo ya voy a la iglesia todos los domingos, que yo voy a cantar, que yo voy a aplaudir y de vez en cuando hasta profetizo.
La vida cristiana no es solamente de ir a la iglesia y de tratar de fingirle a los demás que somos espirituales y que somos maduros en el Señor. La vida cristiana es carácter. La vida cristiana es frutos del Espíritu en nosotros. No es por los dones que vamos a ser conocidos. El Señor Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Mire, alguien puede decir, mire hermana, yo soy profeta. A mí Dios me da visiones, Dios me habla, Dios me usa, yo echo fuera demonios, yo resucito muertos, yo hago todo eso. Pero cuando se le pide amar al hermano, no, ese me cae mal. No, porque ese me hizo tal cosa en tal año. No, porque ese no está de acuerdo conmigo. La palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor nos dice que conforme son nuestros frutos, así es la medida, el galardón. Así es como nos estamos pareciendo a la imagen de Cristo. Así es que el Señor Jesús nos aconseja y nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Nadie se aprovecha tampoco en este versículo, ¿verdad? Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Mire el versículo 36, lo que dice. Sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Leyó el versículo 36? El Señor Jesús claramente nos insta, nos anima, nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. Así es que, mis amados, necesitamos pedirle la asistencia al Espíritu de Dios, pedirle la asistencia a Dios mismo que nos ayude a practicar la misericordia con nuestros hermanos y hermanas, con los enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Ahora sí quiero que vayamos a la parábola en Mateo. Mateo capítulo 18 está una pequeña parábola que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. Un día Pedro se acercó a Jesús. Pedro se acercó en Mateo 18 y el versículo 21. Pedro se acercó y le hizo una pregunta al maestro. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que peque contra mí? Fíjese la pregunta que Pedro le hace. ¿Cuántas veces voy a perdonar al que peque contra mí? Yo no le he hecho nada, él me hizo algo, pero ¿cuántas veces voy a perdonar yo a esa persona? Preguntó Pedro. Y Pedro mismo se respondió y le dice, ¿hasta 7? ¿7 veces lo voy a perdonar? Y mire la respuesta del Señor Jesús, el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7. No, Pedro, 7 veces no. Eso es lo que hacen los publicanos, los fariseos, eso es lo que hacen los hipócritas. 7 veces perdonan. Pero el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Para los que les encanta la matemática, que por supuesto no es mi don, no es mi fuerte, mi área fuerte, pero 70 veces 7 nos da un total de 490 veces. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a los que nos hacen algún mal? ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesús? 490 veces. ¿En un año? No. ¿En un mes? No. 490 veces en un día. Mire, en pocas palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro para que aprendamos nosotros, así como dice el dicho, ¿verdad? Le dijo a Pedro para que aprenda Juan.
El Señor Jesús se lo dijo a Pedro para que todos nosotros nos enteremos de cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos. Jesús le dijo en pocas palabras a Pedro: Pedro, ni lleves la cuenta. Porque alguien podría decir en el día, ¿verdad? En un día, agarra un cuaderno y dice: aquella persona ya me ofendió una vez, 2, 3, 4, 5, y así, lleve la suma. Y cuando cumplan las 24 horas, se va a dar cuenta que no ha llegado a las 490 veces. En pocas palabras, el Señor Jesús le dijo a Pedro, para que entendamos nosotros: ni te preocupes en contar cuánto te falten, cuánto te ofendan tus hermanos. No te preocupes, simplemente perdona. ¿Pero por qué? Me imagino de haber dicho Pedro. ¿Pero por qué? Porque tenemos que aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos hace misericordia para con nosotros. Y en base a esto, el contexto es ese que acabamos de ver, que Pedro le hizo la pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debe de perdonar? La respuesta que Jesús le dio fueron 490 veces debes de perdonar a aquel que te ofende. Pero eso le da entrada al Señor Jesús para que Él pueda decir la siguiente parábola. Esta parábola está del versículo 23 hasta el versículo 31. Estoy en Mateo 18 y el versículo 23. Voy a leer esta parábola. Dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora el Señor Jesús allá le respondió 490 veces. Pero ahora el Señor Jesús va a poner un ejemplo, una parábola, para que quede todavía más clara la idea de qué es lo que está pasando. Y dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno. Vino un hombre delante del rey que le debía, dice, 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía este hombre al rey? Le debía 10,000 talentos. Mire, un talento era una medida, era una moneda que se usaba en ese tiempo del Señor Jesús. Un talento equivalía a 6,000 días de trabajo en el tiempo de Jesús. Para que usted haga el cálculo. Aquellos que son buenos en las matemáticas comienzan a hacer el cálculo, y si alguien quiere lo puede poner ahí en el chat. Un talento era equivalente a 6,000 días de trabajo de un israelita. Así es que este hombre al rey le debía no un talento, le debía 10,000 talentos. Imagínese la cantidad de dinero que le debía al rey. Los estudiosos de la Biblia dicen que realmente esta cantidad de dinero no era ni siquiera la cantidad de dinero que corría en todo Palestina en ese momento. O sea, era una cantidad exorbitante de dinero la que este siervo le debía al rey. Aproximadamente, para que quizás nosotros tengamos una idea en nuestro tiempo, aproximadamente este hombre le debía al rey 10 millones de dólares. Para que tengamos una pequeña idea en nuestro tiempo. 10 millones de dólares le debía al rey. ¿Pero qué pasó? Estoy en el versículo 25. A este dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, y aún así no le alcanzaba a pagar. Imagínense, se iba a vender él, iba a vender a su mujer, a sus hijos, a todo lo que tenía. Tal vez así lograba pagar la deuda. Pero dice entonces el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo,
y yo te lo pagaré todo. ¡Wow! Todo se lo iba a pagar, pero le pedía paciencia, le pedía misericordia. Entonces dice el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora permítame detenerme un poquito en este versículo 27. El rey hizo misericordia con aquel hombre y le perdonó toda su deuda. Imagínense la cantidad que le perdonaron a este hombre. ¿Quién no estaría saltando de la felicidad si le han perdonado 10 millones de dólares? Estaría feliz, feliz. Ahora, el Señor Jesús ha dejado esta parábola para que nosotros veamos, Él es el Rey. El Señor es el Rey, como lo dice en esta parábola, y nosotros somos ese siervo que le debía tanto al Señor, con nuestros pecados, con nuestras malas actitudes, con todo lo malo, lo rebelde, lo inicuo que éramos. Nosotros teníamos una deuda tan grande que jamás se la hubiéramos podido pagar a nuestro Dios. Es más, el infierno hubiera sido la recompensa para nosotros si el Señor no tiene misericordia de nosotros. El Señor, mis amados hermanos, es el que nos ha perdonado toda la deuda del pecado, de la iniquidad, la deuda de todo lo que nosotros le debíamos. El Señor nos la ha perdonado ya por su amor, por su misericordia. Recuérdense lo que dice Lamentaciones 3:23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es su misericordia la que nos ha perdonado la gran deuda que nosotros teníamos. Hasta ahí todo va bien, hasta ahí todo es hermoso y todos aplaudimos y decimos: Señor Jesús, gracias por haber extendido tu misericordia y haber perdonado nuestras deudas. Pero continuemos con el pasaje. Estoy en Mateo 18 y ahora voy a leer el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, al que le habían perdonado la deuda increíblemente grande, dice que saliendo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquel debía 10,000 talentos. Pero este debía apenas 100 denarios. El denario era otra medida, otra moneda que se utilizaba. Y un denario era el equivalente a 3 meses de trabajo. Así es que dice que le debía 100 denarios. No era mucha la cantidad que este hombre le debía comparada a la del otro siervo. Así es que miren lo que sucede. Ya nosotros conocemos esta historia, pero la estoy contando para aquellos que tal vez no conozcan la historia o no conozcan la Biblia. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios apenas, 100 denarios, era poquito. Y luego dice, ¿sabe el equivalente en nuestros días de 100 denarios cuánto era? $1. Ese era el equivalente de 100 denarios, $1. Eso le debía a este siervo, nada básicamente. Y dice, y haciendo de él, lo tomó, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y luego dice el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, le decía. Mire, le rogaba, estaba postrado a sus pies, le pedía misericordia. Y dice el versículo 30, mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos todo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué tú me lo rogaste? Me pediste misericordia y yo te la extendí. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Permítame detenerme acá y luego voy a leer el versículo 35 para ir concluyendo. Ahora fíjese, mis amados hermanos, aquí hay otra parte de la parábola que Jesús contó. El primer hombre debía una cantidad increíble de dinero, pero pidió misericordia, rogó porque se le perdonara. Y el hombre, el rey, le extendió la misericordia y le perdonó su deuda. Pero cuando salió de ahí, un consiervo suyo le debía un poquito, pequeña cantidad de dinero. Pero ¿qué hizo este siervo? No quiso perdonar la deuda. Lo agarró, lo maltrató y a pesar de que el otro estaba rogando, lo agarró y lo metió a la cárcel. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Ahora esto nos habla de nosotros. Nosotros, mis amados hermanos, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Dios nos la ha perdonado. Pero Dios ahora nos está invitando a través de esta parábola. Dios nos está invitando a que nosotros también tenemos que hacer misericordia con otros, así como Él nos la hizo a nosotros, perdonando nuestros pecados. Y mire si la deuda de este segundo siervo era mucho menor. Así son las ofensas que nuestros hermanos, nuestros amigos, aún nuestros enemigos, mis amados hermanos, si ellos nos han ofendido, nosotros tenemos que aprender a hacer misericordia, así como Dios también nos hace misericordia a nosotros todos los días de nuestra vida. Se recuerda que leímos y se recuerda que dijimos que por su misericordia no hemos sido consumidos. De la misma manera, nosotros necesitamos también mostrar misericordia a otros, mostrarles lo que Dios nos ha dado, nosotros también mostrárselos a ellos. Debemos de perdonar. El versículo 35 nos da una clave preciosa, preciosa, que nosotros tenemos que practicarla todos los días con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, con todas las personas que nos rodean. Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, el perdón no es algo fácil que nosotros podamos darle a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos retener el enojo, queremos retenerle el perdón a las personas. Y hay gente que yo he escuchado que se atreve incluso a decir: yo perdonar a esa persona, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. No, mis amados hermanos, ese es el peor error que nosotros podemos cometer, porque cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es reteniendo también nuestro pecado, nuestra deuda con Dios, la estamos reteniendo. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 6 y el versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre, dice, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros le retenemos el perdón a las demás personas, lo que estamos haciendo es reteniendo el perdón que nosotros pedimos de parte de Dios. No podemos vivir así. Necesitamos ser una iglesia que hace misericordia todos los días.
No que hoy sí, mañana no, cuando quiero, tal vez, cuando me cae bien. No, nosotros tenemos que hacer misericordia todos los días con las personas. Necesitamos, como esta parábola, aprender lo que el Señor Jesús nos quiso decir por medio de esta parábola. Él nos ha perdonado una gran deuda. Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado con su sangre y ahora no vamos rumbo al infierno, ahora vamos rumbo al cielo, rumbo a la nación celestial que está guardando y esperando por nosotros. Pero cuando vayamos de camino, tenemos que aprender a ser misericordiosos, así como nuestro Padre también que está en los cielos hace misericordia para con nosotros. Mis amados, no podemos bajar los estándares de Dios. Dios tiene una medida, Dios tiene un estándar y necesitamos caminar conforme al estándar que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo, mis amados? ¿Cómo nosotros podemos hacer misericordia? Simplemente pidiéndole al Señor que nos dé su gracia para poder perdonar a los hermanos. Simplemente pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros también a perdonar a las personas que nos ofenden. Dios nos prueba. Dios cada día nos está lanzando pequeños exámenes para ver cómo vamos a reaccionar en contra de las personas. Pero nosotros no podemos tener tapado nuestro pozo. Mire, el no perdonar a las personas es eso precisamente lo que hace. Cuando nosotros no perdonamos a las personas sus ofensas, estamos tapando nuestro gozo. El gozo de la salvación se está deteniendo en medio de nuestras vidas. Y por eso hay muchas personas enojadas, amargadas, aún en contra de Dios. Todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas, Dios las permite con un propósito. Dios nos permite muchas veces. El pastor Raúl dijo algo muy cierto el día viernes que estuvo compartiendo los testimonios de los pastores Robles con nosotros. Y él decía que Dios les permitió a ellos poder contraer el virus antes que muchos de la congregación para experimentar, para saber qué era eso y poder ayudar también a los demás. Y muchas veces es eso lo que Dios hace. Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, que otros vengan y nos cometan injusticia, que vengan y nos golpeen, nos abofeteen, nos insulten. Dios lo permite porque está enseñándonos a que nos está dando una oportunidad para que nosotros aprendamos a hacer misericordia con otros. El Señor Jesús dijo, si ustedes aman a los que los aman, nada bueno están haciendo. Ustedes están haciendo lo mismo que los fariseos, que los hipócritas, que los publicanos, dice Jesús. Nosotros tenemos que amar a los que nos maldicen. Tenemos que amar a los que nos aborrecen. Nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Eso es algo que solo Dios, por medio de su gracia, puede ayudarnos, mis amados hermanos, a que nuestro corazón y nuestra mente sea libre de toda ofensa, de toda culpabilidad. No podemos, mis amados hermanos, vivir nuestra vida cristiana, vivir los años en la iglesia, amargados en contra de todos. Allá viene aquella hermana que no la puedo ver. La otra tampoco la veo. Ay, no, me dijo, yo mejor me voy de esta iglesia porque no soporto a esta gente. No puede ser posible. Eso no puede ser así. Necesitamos ser una iglesia que hace misericordia a otros. Dios es amplio en perdonar. Dios es rico en misericordia. Y eso es lo que nosotros también tenemos que imitar y tenemos que hacer. Mire, vaya por favor conmigo a Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia. Si Dios es rico en misericordia, nosotros podemos pedirle que nos dé, que nos imparta.
nosotros podemos imitar a Dios en su forma de hacer misericordia. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia, por misericordia, por amor, Dios nos ha salvado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender a dar misericordia también a otros. Dice la Escritura también, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis amados hermanos, cuando usted sienta que una persona está insistentemente dañándolo, molestándolo, instigando su vida, agache su rostro, pídale al Señor y dígale: Señor, dame tu gracia, dame tus fuerzas, ayúdame a mostrarle misericordia a esta persona. Porque así dijo el Señor Jesús, necesitamos aprender no a perdonar 7 veces. Eso es lo que enseñaba la tradición judía en ese momento. Tienes que perdonar 7 veces al que te ofenda. Eso enseñaba la tradición judía. Pero el Señor Jesús vino y Él dijo, no 7. Tienes que perdonar 70 veces 7. Eso, 70 y el número 7 son números de perfección. Vamos a alcanzar la madurez, la perfección cristiana cuando aprendamos a ser como nuestro Padre que está en los cielos, hace misericordia. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Mis amados, pidámosle al Señor que nos ayude, que Él nos ayude, que nos imparta de su naturaleza para nosotros poder ser conformes a su imagen. Y mire, no retenerle a nadie su iniquidad, sus problemas, su pecado hacia nosotros. No retenerle a nadie. Que nosotros podamos estar libres en nuestro corazón, en nuestra mente. Podamos crecer libres, sanos en la vida cristiana. Que no crezcamos deformes, odiando y que esto no lo puedo ver y que aquel no la puedo soportar. No, debemos ser libres, misericordiosos y amar de la manera en que el Señor nos ha amado. Quiero que me acompañen y elevemos esta oración delante del Señor y le demos gracias por su palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús, porque en esta hora una vez más nos has desafiado, nos has animado, Señor, nos has alentado a que nosotros podamos ser como tú quieres que seamos. Cada día, Señor, necesitamos imitarte a ti. Cada día necesitamos, Señor, hacer lo que te vemos a ti hacer en los cielos. También nosotros queremos hacerlo aquí en la tierra. Concédenos tu gracia, Señor. Concédenos esa capacidad divina para poder ser misericordiosos, ser esa iglesia, Señor, que hace misericordia para con todo aquel que se pierda. Ayúdanos en esta hora, Espíritu de Dios. Nos ponemos en tus manos, nos quedamos, Señor, en tu presencia, en tus manos están nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Límpianos, purifícanos, Señor, circuncida nuestro corazón de todas esas cosas vanas, esas cosas malas, esas cosas que no te agradan a ti, Señor. Queremos ser perfectos, como tú que estás en los cielos, eres perfecto, Señor. También nosotros queremos ser perfectos, maduros, completos, como tú eres perfecto, Señor. Te damos las gracias en esta hora. Y gracias por hablar a nuestro corazón. Sella tu palabra en nuestros corazones y que cada día podamos practicar la misericordia con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar conectados con nosotros.
Les damos las gracias y les recordamos que el día de mañana, una vez más, a las 7 horas de Centroamérica y a las 8 horas de aquí, del centro de los Estados Unidos, estamos conectados para recibir la palabra del Señor. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.